La sombra jesuita en la iglesia evangélica. Es el título del tema que esta noche tenemos para cada uno de ustedes, mis hermanos, los que están aquí presentes y los que también nos van a ver o nos están viendo en el mundo entero en este momento. Estamos saliendo desde Lima, Perú, desde el distrito de Los Olivos. Los dos últimos temas pasados hemos estado estudiando acerca del origen de los jesuitas, por qué surgieron. El tema pasado hemos visto la infiltración de los jesuitas en la iglesia que señalamos del tema pasado. Hoy vamos a ver los jesuitas dentro de la iglesia evangélica. Ahora, yo quisiera decirles a aquellas personas que no han escuchado ninguno de los dos temas, que puedan escuchar estos dos temas para que puedan entender este. Pero voy a dar un pasito atrás para que se pueda empezar estos, ya que por primera vez probablemente puedan escuchar este mensaje. Quiero decirles que los jesuitas son un grupo de gente muy bien capacitada y preparada por la iglesia que tiene su sede central en Roma. Es la Iglesia Católica. La sede central que está allá en el Vaticano, hace muchos años atrás, prepararon a un grupo de gente inteligente. La primera vez que la Compañía de Jesús o los jesuitas comenzaron a surgir fue en el año 1540, fundada por San Ignacio de Loyola. Estos hombres fueron preparados para introducirse en el mundo, en la política, en la religión y en la educación. Normalmente su preparación fue para rescatar a la gente que se había salido con Martín Lutero, el protestantismo, hacerlos volver a la iglesia. Y para tener el control y el dominio, el control mundial, podríamos decirlo así. Ellos controlan la política, controlan la educación y quieren controlar también la religión, y lo han controlado en gran parte. Ahora, ¿por qué surgieron los jesuitas? Ya lo expliqué, pero hoy en un minuto voy a resumir. Su surgimiento fue únicamente para ir en contra de la reforma. O sea, ustedes saben que Martín Lutero, cuando salió o lo votaron, por así decirlo, mucha gente empezó a creer en lo que él predicaba, diciendo: lo que nos está enseñando Roma, lo que nos está enseñando la iglesia es mentira. Y hemos visto estos días una serie de temas de cómo la iglesia, que tiene su sede central en Roma, metió ciertas doctrinas que no tenían asidero bíblico, no la encontramos por ningún lado. De tal manera que en el libro de Daniel, el capítulo 7, el verso 23 y el verso 24, yo voy a leer algo que va a ser interesante. Este verso está hablando de una profecía que surgiría en un poder que se levantaría en la tierra. El cuarto poder, para ser exacto, es un poder que se levantaría en la tierra, y esto está en Daniel 7, 23. Lo voy a leer, pongan atención. Dice así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ese cuarto poder es Roma. Roma como imperio. Pero Roma caería. La cuarta bestia sería dividida. Verso 24 dice así: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, o sea, de Roma. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros 3 reyes. Y si ustedes siguen leyendo el otro verso, van a encontrar que ese cuerno es el cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, quiero que miren, este cuerno pequeño es un poder el cual haría grandes cosas en la tierra, pero no buenas, todas malas. Y eso lo van a ver ustedes en Daniel 7:25, las cosas que este cuerno pequeño haría. Este cuerno pequeño fue identificado por los estudiantes de las profecías como el poder que tiene su sede central en el Vaticano, porque de ahí sale todas las doctrinas salieron de ahí. Los demás
en todos los países son títeres de lo que ya se acuerda allá en el Vaticano. Entonces, cuando surgieron los hombres protestando en contra del cuerno pequeño, en contra del papado, en contra del poder que está allá en el Vaticano, hay una larga lista de hombres antes de Lutero y después de Lutero que empezaron a protestar y le llamaban al hombre de pecado, le llamaban al Vaticano, al que tiene su sede central allá, el poder papado, le llamaban el hombre de pecado, le llamaban el cuerno pequeño, le llamaban el anticristo. Entonces, la Iglesia Católica dijo, los del Vaticano dijeron: no es posible que los protestantes nos estén atacando a nosotros como el papado, nosotros nos estén atacando como el anticristo, como el hombre de pecado. Pero es que tienen todas las características, hermanos. Todos los cristianos, comenzando desde los siglos muy tempranos, los cristianos que leían verdaderamente la Biblia decían: no hay otro que pueda ser el cuerno pequeño más que la iglesia que tiene su sede central en Roma. Y así predicaron todo el tiempo. Y así, por eso murieron los hombres, muchos de ellos como Juan Hus y otros más. Hablamos de los valdenses, de muchos hombres que denunciaron a esta iglesia como el hombre de pecado, como el cuerno pequeño, como el anticristo, porque hizo tanta barbaridad que nosotros tenemos una serie de videos que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hicieron? Todo estamos enseñando. Para los que quieran ver, está en nuestras páginas oficiales de Mensaje Fiel. Pero ahora yo quiero decirles que los jesuitas son hombres inteligentes, muy preparados y educados en estas escuelas para ser llevados con un propósito: a infiltrarse en las iglesias evangélicas. Y han llegado como hombres estudiantes de teología, hombres preparándose hasta tomar cargos, y ahora están en el puesto arriba. Son líderes grandes, jerarquías grandes dentro de la iglesia. Y una vez que toman los puestos grandes, ahora sí empiezan a destruir a la iglesia de una manera doctrinal. Y el problema es que cuando están arriba ya nadie los puede sacar fácilmente. Yo quiero que entiendan que voy a presentar evidencias históricas que así se ha creído, y eso es lo que dice la historia, que para eso se prepararon los jesuitas, para ir a destruir, en otras palabras, la iglesia protestante y hacer que sus miembros vuelvan a Roma y dejen de señalar que el poder que tiene su sede central en el Vaticano sea el hombre de pecado. Por muchos años se ha dicho que el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el anticristo, es el poder que tiene su sede central en Roma, allá, los que se toman las decisiones allá en el Vaticano. Miren, voy a ir a una primera imagen para un testimonio extraordinario. Voy a poner la primera imagen de esta noche. Dice así: según ex jesuitas como Alberto Rivera y autores como Edmund Paris, Eric Young, Charles, el objetivo de la infiltración no era solo política, sino doctrinal, y buscaban alterar o eliminar enseñanzas clave del evangelio bíblico en las iglesias evangélicas. ¿Para qué entraron los jesuitas dentro de las iglesias? Porque querían destruir ciertas enseñanzas que nosotros los evangélicos tenemos, ciertas enseñanzas. Ahora voy a ir a la siguiente imagen para que ustedes sigan viendo conmigo. Ahora, la fuente histórica secreta de los jesuitas, según Edmund Paris, dice lo siguiente: los jesuitas infiltraron iglesias para reemplazar la fe evangélica por un cristianismo ecuménico y sujeto a Roma. ¿Qué más? Dice ahí mismo: la justificación por la fe, el principio de la sola escritura, la predicación de la segunda venida fueron neutralizados progresivamente. ¿Dónde? En las iglesias evangélicas. O sea, los jesuitas no vienen y dicen: yo soy jesuita, aquí quiero participar. No, ellos se han preparado para hacer camuflaje, para ser hombres indetectables. Y ellos se están dirigiendo ahora a muchas iglesias. ¿Pero qué están presentando? Un evangelio ecuménico. Unámonos a Roma. Por eso es que hay muchos pastores y predicadores que no ponen un límite entre la sede central del Vaticano y su iglesia, porque tienen ecumenismo, están unidos. Déjenme decirles una cosa, mis hermanos: nosotros no debemos estar unidos ni a las doctrinas de la iglesia que surgieron de Roma, ni tampoco sujetos al Vaticano, por una sencilla razón:
en la Biblia está identificado como el cuerno pequeño. No es amigo de Dios, no es amigo de la Biblia, no es amigo de los cristianos, es enemigo, y siempre se ha enseñado así. Y a todos aquel que se lo oponen, esa iglesia llevaba a la hoguera por cientos de años, y eso está registrado en la historia, no es una conspiración. Ustedes mismos pueden averiguar. Y dice aquí que hay 4 puntos específicos los cuales ellos atacan. Quiero ir a la otra imagen para que ustedes vean. Estoy citando fuentes históricas. Eric Young dice lo siguiente, él en sus escritos: los jesuitas infiltraron iglesias evangélicas con el propósito de eliminar. ¿Qué querían eliminar dentro de la iglesia evangélica? 1, la sola escritura. 2, la justificación por la fe. 3, la exposición del papado como anticristo. Y 4, el rechazo del ecumenismo. Ahora paremos acá, que voy a decirles en un santiamén lo que esto significa. O sea, los jesuitas entraron a la iglesia, a las iglesias evangélicas, para enseñar que la sola escritura no es suficiente. Les pregunto, iglesia, ¿cuál es el único libro que nosotros los cristianos respetamos? Díganme ustedes. La Biblia. Pero ¿saben qué? El pensamiento de la iglesia, que tiene su sede central en Roma, de allá de Roma se tomaron decisiones que la Biblia no es simplemente la autoridad, que la autoridad también es la tradición, y que también es el magisterio de la iglesia. Y eso se infiltraron en las iglesias. Según este personaje, este historiador llamado Eric Young, se infiltraron en la iglesia para hacerle guerra a la sola escritura. Y por eso no me extraña a mí una sarta de tantos tiktokers que salen en las redes sociales diciendo: no, suficiente no es la Biblia, también hay que la tradición, hay que aceptar la tradición también como palabra de Dios, y hay que aceptar también las decisiones que el Vaticano toma ya, porque eso es, ¿qué cosa? El magisterio de la iglesia católica. Lo que diga el Papa es palabra de Dios. Entonces nosotros, los cristianos, no vamos a cambiar por nada, porque no es la tradición más importante que en la Biblia, ni siquiera por encima de la Biblia, ni siquiera a la altura de la Biblia, ni lo que tome el Papa como decisión allá no nos interesa, porque nosotros, nuestra fuente de autoridad es, ¿qué cosa? La Biblia. Nada más que la Biblia. Se acabó, no hay más. La justificación por la fe es lo que querían destruir. ¿Qué es la justificación por la fe? Nosotros enseñamos, todo cristiano evangélico enseña que el hombre es justificado por la fe. Según Hebreos 11, por la fe Abel, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Rahab, por la fe David, por la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Tú y yo somos justificados. ¿Por qué? Por la fe. La iglesia, que tiene su sede central en Roma, no quiere y no ama esa doctrina, pero su afán fue destruir esa doctrina, y es destruir esa doctrina. Tercero, según Eric Young, es que lo que quería destruir también era la exposición del papado como el anticristo y el rechazo al ecumenismo. Voy a enfocarme un poquito. ¿Qué es el rechazo al ecumenismo? El rechazo al ecumenismo es porque desde el principio la iglesia evangélica siempre tuvo una barrera. Nosotros somos iglesia evangélica, ustedes son católicos. No pusimos barrera entre los católicos, sino entre sus doctrinas. Sus doctrinas eran para ellos, nuestras doctrinas son para nosotros. Pero hoy en día hay doctrinas. Quieren que les diga una cosa muy interesante. El 30% de las doctrinas católicas se predican en las iglesias evangélicas. Y el 30% de las doctrinas católicas se enseñan en la iglesia evangélica como si fueran bíblicas, y no lo son. No lo son. Claro, es que ellos lo que querían era que entren en un ecumenismo y verlo a Roma como amigo. No estoy diciendo que odien a los católicos. Escuchen bien. No estoy diciendo que tengan límite con los católicos. No. Tengo amigos católicos, familia católica, gente de confianza que es católica, y a nadie los odio ni estoy en contra de ellos como persona. Ellos no son mi enemigo, porque ellos simplemente recibieron una comida y un vino ya adulterado. Pero lo que sí estoy limitando, y no voy a tener ecumenismo ni voy a ser amigo, es del Vaticano, del que allá gobierna toda la religión, que son una sarta allí
de endemoniados que en realidad cambiaron la verdad de la Biblia por tradiciones de hombre. Mi bronca, se podría decir, es con ellos, es con el cuerno pequeño. El cuerno pequeño está allá en la sede central de la iglesia que queda en el Vaticano. Esa es la bronca, con ellos, no con la iglesia. Eso quiero ser claro. Ahora, ¿saben? Los jesuitas se infiltraron en las iglesias evangélicas con un punto: la exposición, borrar de la mente del evangélico, ¿sí?, el concepto que el papado es el anticristo. ¿Cómo? ¿Por qué se infiltraron también? Para borrar de la mentalidad de la iglesia evangélica que el papado es ¿quién? El anticristo. Les hago una pregunta: ¿en nuestras iglesias evangélicas se enseña que el papado es el anticristo? ¿Se enseña que el papado es el hombre de pecado? ¿Se enseña que el papado es el cuerno pequeño? No se enseña eso, porque Roma, los jesuitas que entraron a nuestras denominaciones, nos cambiaron el chip y nos han enseñado otra cosa. Esa fue la intención. La intención fue limpiar el nombre del papado. Todos los hombres del pasado, todos los hombres, los verdaderos protestantes que surgieron en contra de la iglesia, como Lutero, Juan Calvino, Tomás Cranmer, John Knox, John Wesley, Roger Williams, Cotton Mather, Henry Mather, Isaac Newton, entre otros, todos ellos protestaron a la iglesia y le dijeron: tú eres el anticristo al que tiene su sede central en Roma. Y los jesuitas vinieron y le sacaron eso a la iglesia evangélica y dijeron: nosotros no somos el anticristo es otro, y lo pusieron a otro anticristo. Y hoy les voy a decir a qué anticristo pusieron ellos. Y hoy la iglesia se olvidó de señalar al verdadero anticristo. Para nosotros la iglesia que tiene su sede central en Roma no es el anticristo. Para nosotros el Vaticano no es el anticristo. El poder papado no es el anticristo. ¿Por qué? Sí, porque nos cambiaron el chip. Hicieron bien su trabajo entrando a las iglesias. Y hoy día voy a decir lo siguiente. Voy a la otra imagen. ¿Qué doctrinas frenaron? O sea, ¿qué es lo que ellos hicieron para frenar esa enseñanza que nos dieron nuestros antepasados? La enseñanza bíblica y protestante histórica, ¿sí?, de que el papado es el anticristo. Eso nos borraron de la cabeza. Escuchen bien, esta doctrina fue sostenida por Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, los puritanos ingleses. Escuchen bien, la mayoría de los reformadores protestantes del siglo XVI y siglo XVII enseñaron quién es el anticristo. ¿Quién era el anticristo? ¿Qué enseñaron? Que el poder que tiene su sede central en Roma, allá los que viven allá en Roma, en el Vaticano, es allí el poder papado, es el anticristo. Eso enseñaron los reformadores, no es un invento mío. Eso está ampliamente reflejado en la historia. Pero cuando vinieron los jesuitas, crearon y desviaron de la mentalidad de la iglesia evangélica de esta manera. Quiero que vayamos a la otra imagen para que ustedes vean de qué manera desviaron nuestra atención y hoy día no predicamos lo que es bíblico predicar y que por lo que murieron muchos. ¿Cuál fue el propósito del preterismo? ¿Qué es el preterismo? Ahorita les digo el propósito. Este fue el propósito: eliminar la interpretación protestante histórica que identificaba al papado como el anticristo. Ahora les voy a decir qué es el preterismo. El preterismo es la interpretación que enseña en la iglesia evangélica que el anticristo, que el hombre de pecado, que el cuerno pequeño no es el papado. Sino, ¿quién es, pastor? No es el que tiene su sede central en Roma. Eso ya fue en el pasado. Eso ocurrió en el siglo I. ¿Quién es el hombre de pecado? Los Césares. ¿Quién es el cuerno pequeño? Los Césares, Nerón, Domiciano. Miren, mientras cientos de personas morían por el cuerno pequeño, morían a causa del papado, el papado viene a decirle a esta gente que está hablando que nosotros somos el papado, y las profecías señalaban a ellos como el cuerno pequeño. Ellos dicen: no, vamos a hacer que el protestantismo deje de acusarnos a nosotros. ¿De qué manera? Hagamos una nueva interpretación de Apocalipsis, pero entrenemos hombres que tengan esta valentía de poder ir y meterse a la iglesia evangélica, y como son genios y estudiados, le digan: miren, olvídense, los Lutero estaba equivocado, Calvino estaba equivocado, Wesley estaba equivocado, no importa si hemos matado por muchos años, no somos el anticristo. El anticristo es alguien que vivió en el pasado. Ese se llama la interpretación preterista.
Voy a ir a la imagen segunda. Otra imagen. El preterismo fue desarrollado como un intento de quitar al Papa de la posición del anticristo, la cual le atribuía todos los reformadores. ¿Sí? Hermanos, ese fue el propósito. Ahí tienen el link para que puedan ver también en el libro La fe profética de nuestros padres. Ahí está, en el volumen 2, la página 510. No soy muy bueno con el inglés, pero ustedes ya sabrán. Ahora quiero que vayan a otra página. Escuchen bien el preterismo. El sistema preterista ubicó el cumplimiento de las profecías apocalípticas en el pasado, aplicándole al paganismo o a emperadores romanos como Nerón. Esto lo dijo Edmond Paris en la página de su libro en el 122. ¿Qué cosa está diciendo? Que fabricaron, escuchen bien, fabricaron una doctrina que enseñase a la iglesia evangélica que el papado no es el anticristo, ni el hombre de pecado, ni el cuerno pequeño, sino que el anticristo es ¿quién? Nerón, del siglo I, los Césares de Roma. Esta interpretación hizo a la gente evangélica decir: entonces el papado no es el enemigo, el papado que hizo tanto daño, que no nos dejó leer la Biblia, que mató al que se oponía, que trajo doctrinas no bíblicas. Entonces eso no es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Entonces ya pasó, fue en el pasado Nerón. Y déjenme decirles que hay muchas iglesias que hoy enseñan que el anticristo, el hombre de pecado, ¿es quién? Es Nerón, del siglo I. Si todos miran a Nerón, a nosotros como el verdadero anticristo, dijo la iglesia, nadie nos va a ver, somos inocentes. Quiero irme a otra imagen, hermanos. Todo lo que estoy diciendo y leyendo está altamente documentado. No es conspiración lo que estoy diciendo. Dice así: al colocar al anticristo en el pasado, los jesuitas consiguieron anular la fuerza de la interpretación histórica protestante. Gatan Guinness lo dijo en la página 68 de su libro. Ahora es interesante, pero muchos creyentes evangélicos que venían de la raíz de los protestantes, porque los verdaderos protestantes fueron Lutero, Calvino, Cranmer, John Knox, John Wesley, entre otros. Y ese fue lo que ellos dijeron, eso fue lo que, por eso se pelearon en contra de Roma. Por eso estaban en contra del papado, y el papado los perseguía y algunos los quemaba. Eso fue. Pero ahora los jesuitas inventan una doctrina para meterlo ¿en dónde? En la iglesia evangélica. Ahora los evangélicos, ¿quién es el anticristo? Ya pasó. El papado no es amigo, hay que hacer ecumenismo, hay que visitarlo para allá, a ver si nos visita nuestra iglesia, a ver si nos vamos y vemos cantantes para allá, para que canten ahí al Vaticano. Ecumenismo. Se olvidaron de la historia, no valoramos la muerte de los tantos reformadores que pelearon con el verdadero anticristo. Y hoy día la gente se anda besando con el papado, con el verdadero enemigo de la Biblia y del cristianismo en realidad. Él no es amigo de la Biblia, porque no le dejó leer al mundo la Biblia. Él no es amigo de la verdad porque ocultó la verdad por años. Él no es amigo porque persiguió a los cristianos, a los que se opusieron a sus doctrinas, porque ellos vendían hasta las indulgencias y la salvación, y hasta te perdonaban pecados, pero tenías que contribuir dinero. Eso no es amigo de Dios. Ahora quiero leer otra imagen. Fundador del preterismo. ¿Quién fue el fundador del preterismo? Ustedes pueden averiguar también. Tienen hoy en día tanta tecnología a un alcance de las manos. Luis de Alcázar se llama, jesuita español, vivió entre el 1554 y el 1613, o sea, es un personaje del siglo XVI y a principios del siglo XVII murió. Fue uno de los principales teólogos de la contrarreforma. ¿Qué es esto? Es un jesuita que iba a estar en contra de los reformadores. O sea, él estaba en contra de los reformadores. Y yo ya les enseñé en los temas pasados qué es el voto de un jesuita y qué hace un jesuita con sus enemigos. Así que Luis de Alcázar, voy a ir a la otra página, si la tienen por allí, me avisan. Y quiero decirles algo que es interesante allí. Luis de Alcázar dice ahí:
publicó en el 1614, o sea, entre el siglo XVII, su obra, un libro escribió él, que tiene como título, ¿sí?, ese libro, La búsqueda del significado oculto en el Apocalipsis. Ese fue su libro que le escribió. Bueno, más o menos por ahí está, es lo que entiendo. ¿Y qué es lo que él dijo? Argumentó que casi todas las profecías del Apocalipsis ya se cumplieron, ¿dónde? En el siglo I. Si todas las profecías de Apocalipsis que señalan a la ramera, al autor de Babilonia, que señalan a la bestia de Apocalipsis 13, como la primera bestia que sube del mar, si todas las profecías se cumplieron en el pasado, ¿quién quedaba libre de ser acusado como el anticristo? Oh, la Iglesia Católica. Esas profecías se cumplieron para allá. Pero ¿quién fabricaron esas doctrinas? Lo fabricaron los mismos jesuitas, no para ponerlo dentro de la Iglesia Católica, sino para ponerlo dentro de la Iglesia Evangélica, para que nosotros dejemos de acusar al pobrecito al papado. No, el papa es inocente. ¿Por qué? Porque el anticristo, el hombre de pecado, todo eso fue en el pasado, Roma. Entonces, pobrecito aquellos que piensan que la Iglesia Católica no es la Inmaculada, no hizo nada. Esa no es enemigo, es amigo. Así que hay que mandarle a Adrián Romeo para que cante allá. Hay que mandarle a Marco Witt para que haga concierto allá en el Vaticano. Hay que mandar los mejores pastores para que representen y tengan una cena ahí con el Vaticano. Porque ellos son inocentes. Ellos no son el hombre de pecado. Cientos de personas murieron. Persecuciones que comenzaron desde el 300, cuarto siglo, hasta el siglo XVII. Mataron cristianos que señalaron a ese poder como el hombre de pecado. Y viene ahora la contrarreforma, vienen ahora los jesuitas, nos dan esa dosis de anestesia, y hoy en día nadie dice que el hombre de pecado es el cuerno pequeño que tiene su sede central en Roma. Hoy día no, estamos contentos y hasta nos gozamos con sus doctrinas que nos colocaron dentro de nuestras iglesias. Felices y contentos. Aquí no ha pasado nada. En conclusión, voy a la otra página para predicar, ¿ya? Luis de Alcázar, jesuita español, fue el creador del preterismo como herramienta para desviar la atención del papado. Con su obra en 1614 inició una interpretación completamente contraria a la de los reformadores. ¿Qué decían los reformadores? El anticristo, el hombre de pecado, el poder, el papado, su poder que está allá en Roma, en el Vaticano. ¿Qué viene a decir Luis de Alcázar? Obviamente va a venir a defender al papado. No, es Nerón. Ya pasó, ya, cuerno pequeño, tiempo de Antíoco Epífanes, ya se acabó. Voy a ir a la otra página. Los jesuitas introdujeron el preterismo en el mundo protestante a través de seminarios infiltrados, publicaciones bíblicas y el trabajo de teólogos liberales que adoptaron sus métodos. Ahora esta doctrina está dentro de nuestras iglesias y ahora ya no le echamos la culpa al verdadero culpable. Hicieron bien su trabajo los jesuitas, que se infiltraron en nuestras iglesias y ahora son predicadores que dicen esto. Y mientras más digan esto, más libre queda ¿quién? El verdadero anticristo y el hombre de pecado. Voy a la otra página. Se infiltraron en el sistema educativo protestante, influenciando escuelas de teología y traducciones de las Biblias, donde los notas al pie de comentario ya no identifican al anticristo como el papado. Déjenme decirles que hay Biblia, hermano. Esto lo dijo Charles Chiniquy en el capítulo 63 de su libro. Obviamente Carlos Chiniquy es un excelente erudito e historiador. O sea que hay Biblias donde en realidad en la nota de página dicen que el anticristo, el hombre de pecado, no es el poder que tiene su sede en Roma, sino el del pasado de Nerón. Influenciaron en seminarios, contaminaron a los seminarios, porque los que dirigen los seminarios fueron jesuitas infiltrados que dejaron su semilla allí. Y ahora hay que olvidarnos de que esto en realidad aquí no ha pasado nada. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien. ¿De qué otra manera infiltraron? Voy a ir a una página más rápido, ahí mismo. Hugo Grocio adoptó el preterismo y lo introdujo en el círculo protestante, ¿sí? Hugo Grocio fue uno de los primeros protestantes en adoptar la visión preterista, ayudando que ganara aceptación fuera del catolicismo. Esto lo hizo él. Miren, voy a ir a la otra imagen. También como Mossad, teólogo congregacionista estadounidense,
introdujo el preterismo en América en el siglo XIX. Este personaje fue el responsable de introducir el preterismo en los seminarios protestantes de Norteamérica. La fe profética de nuestros padres, página 260. Ahí está registrado la evidencia que les estoy diciendo, con nombre y apellido, quiénes fueron los hombres que se encargaron de meter esta doctrina dentro de nuestros seminarios bíblicos. Voy a otra imagen. Inclusive su participación fue aquí de las Sociedades Bíblicas de Oxford. ¿Qué hizo? En un comentario de las Biblias incluyeron notas y comentarios con versiones preteristas en las Biblias protestantes. O sea, las Sociedades Bíblicas de Oxford se prestó para que dentro de sus libros que salían de allí exista esto. Los comentarios bíblicos del siglo XIX, influenciados por Alcázar y Grocio, promovieron ideas preteristas en notas marginales. Esto está también altamente documentado. Voy a ir a la conclusión, a la otra imagen. El preterismo no solo fue creado por un jesuita, sino adoptado por protestantes influenciados y enseñados en seminarios y Biblias. ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió clarísimo, porque esto fue la idea que ocurrió y que surgió del pensamiento catolicismo. Los católicos vinieron y nos hicieron mirar a otro lado. Mirábamos para allá y apuntábamos a ellos como el verdadero anticristo. Ellos vinieron, nos lavaron la cabeza y ahora miramos que eso ya fue en el pasado y no va, y ya fue en el pasado. Ya se cumplió esa profecía. Mientras más engañen, más dejaremos de verlo al verdadero enemigo. Y si no miramos al verdadero enemigo, pues al verdadero enemigo le estrecharemos la mano. Y el verdadero enemigo es allá, el Vaticano, el que domina la religión con sus doctrinas y los ha metido a todas las denominaciones a través de sus agentes que trabajan para ellos, los jesuitas. Ahora, ¿quieren que les diga cuál fue el mayor éxito que ellos lograron para desviarnos a nosotros los evangélicos de predicar que realmente ellos son el verdadero anticristo? Es que hubo otra manera de hacerlo que les dio más éxito, y es la que hoy es la que tiene la iglesia ha caído en este gran engaño. Voy a ir a hablarles un poquito del futurismo. ¿Qué es el futurismo? ¿Están en la imagen? ¿En la otra imagen? ¿Cuál fue el propósito del futurismo? Ahora les voy a explicar. Desviar la atención profética del papado como anticristo, proyectando su aparición hacia el futuro y eximiendo de la Iglesia Católica, a la Iglesia Católica, de toda acusación que dice profética. Eximiendo a la Iglesia Católica de toda acusación profética. ¿Qué es el preterismo? ¿Y cuál es su intención? Su propósito, les explico. El futurismo. El futurismo es la doctrina que fue enseñada por otro jesuita para decirle a la iglesia, a los pocos que habían quedado: oigan, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el anticristo, no somos nosotros. No es la iglesia que cambió la verdad por la mentira, no es la iglesia que no dejó leer la Biblia por cientos de años, no es la iglesia que metió tradiciones, no es la iglesia. El cuerno pequeño, el hombre de pecado, ese es alguien, un hombre que va a venir del futuro. Miren, el preterismo que decía el hombre de pecado es ¿quién? Uno que ya fue en el pasado. Viene ahora otro jesuita y ¿qué dice? El hombre de pecado es alguien que viene del futuro, siempre evadiendo al verdadero. Es alguien que viene del futuro. Y hoy en día esto se enseña en nuestras iglesias. Pregúntale a tu pastor: pastor, ¿cuándo viene el anticristo? El anticristo viene en el futuro. Su nombre que va a aparecer. Pero no te preocupes porque ya viene el rapto y nos vamos. El verdadero hombre de pecado hizo tanto daño a la humanidad, engañó tanto, me esparció tanta doctrina, y los jesuitas nos lavaron la cabeza para no señalar al verdadero hombre de pecado. El anticristo para nosotros no ha venido. El anticristo estuvo, hermano, más de 1000 años con nosotros, haciendo tantas cosas, haciendo tantas mentiras, tantas persecuciones a aquel que se opone, y nosotros sinvergüenzamente hemos volteado la cabeza, unos a mirar al pasado, otros a mirar al futuro, pero nadie quiere ver al verdadero hombre de pecado. El verdadero hombre de pecado es el que reina hoy desde el Vaticano, y nosotros estamos mirando a otro lado porque los jesuitas nos cambiaron la mente. Algunos para el pasado, el preterismo, otros hacia el futuro, el futurismo.
El futurismo es una doctrina que entró en la iglesia hace poco. Fue creada por jesuitas. Y ahora les voy a decir por qué. Miren, voy a ir a la siguiente imagen de la fe profética. ¿Esto es o no? A ver. El sistema futurista, dice la otra imagen, fue inventado por el jesuita Francisco Rivera con el fin de sacar al Papa de la posición del anticristo y ponerlo en su lugar a un hombre futuro que aparecería cerca del fin del mundo. ¿Cuándo va a venir el anticristo? Vienen los pastores: hoy día el anticristo, hermano mío, déjame decirte que tienes que estar preparado porque el anticristo va a venir del futuro para todos los que se quedan aquí cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Quién enseñó eso? El anticristo ya estuvo con nosotros. El anticristo prohibió la Biblia. El anticristo cambió los mandamientos de Dios. El anticristo mató a mucha gente, a todo el que se opone. El anticristo peleaba con Lutero, con Calvino, con Wycliffe, con Tomás, con John Tomás, con Catermatter, con Newton, con Arnoldo de Berea, con Pedro de Bruce, con los valdenses, con Juan Wycliffe, con los Lollardos, con Juan Hus, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día la iglesia se olvidó, no sabe que el verdadero anticristo es el que tiene su sede central en Roma. Nos enseñaron los jesuitas a desviar del verdadero anticristo y decir: unos ya vino en el pasado, otros ya vendrán en el futuro, pero yo no voy a estar, porque eso va a venir cuando después que nosotros nos vayamos. ¿Quién les engañó eso? ¿Quién les mintió eso? El propósito del tema de esta noche es decirles quién es el verdadero anticristo según las fuentes bíblicas. Miren lo que dice la otra página. La obra principal de Rivera, o sea de este jesuita, fue un comentario al Apocalipsis publicado en el 1591, donde afirmaba que el anticristo será un individuo que gobernará por solo 3 años y medio. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Han escuchado ustedes alguna prédica? Hermano, el anticristo va a venir, se va a sentar en Jerusalén y de ahí va a gobernar. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Todavía en el futuro, cuando la iglesia se haya ido, recién aparecerá el anticristo. El anticristo ya hizo tanto daño a la iglesia. El anticristo ya hizo tanto daño. El anticristo ya cambió los tiempos y la ley. El anticristo nos prohibió la Biblia por años. El anticristo metió doctrinas dentro de la iglesia y nosotros ni siquiera hemos logrado identificarlos. Peor será dejar sus doctrinas. Si no logramos identificarlo, ¿cómo dejaremos su doctrina? Voy a ir a la otra página. Hablando del jesuita, Rivera enseñó que la mayor parte de las profecías aún no se han cumplido. Así el papado queda completamente libre de su acusación. Hermann Paris, en su página 123, dice eso. ¿Qué dijo él? Mientras la iglesia evangélica acepte la doctrina futurista, mirará al anticristo que va a venir en el futuro. Y el Papa, no es el anticristo, él es inocente. Hay que mirar al futuro, o a un anticristo de fantasía que vendrá no sé cuándo. Pero ¿cuándo va a venir este señor Rivera, el anticristo? No sabemos, es más, ni se preocupen. Ustedes no se preocupen, porque ustedes son la iglesia del Señor. Ustedes se van a ir en un rapto y el anticristo vendrá en el futuro. Así que la gente embobada esperando al anticristo del futuro, cuando el anticristo estuvo con nosotros más de 1000 años. Y el anticristo hoy se está preparando para su segundo golpe. Y el peor problema es que la iglesia no lo sabe. Voy a ir una página más adelante. El propósito del futurismo era debilitar la interpretación profética protestante que identificaba al Papa como el anticristo. Esta estrategia fue una respuesta directa de la contrarreforma. Esto lo dijo Gatan Guinness en su libro página 73, donde el propósito de esta doctrina del futurismo de Rivera era decirle a la gente: el Papa no es el anticristo, el anticristo sí existe, pero será en el futuro un hombre que vendrá en Jerusalén, se levantará. Nada. La Biblia dice que el anticristo saldría de Roma, no de Jerusalén. Eso dice la Biblia en Daniel 7. Lean Daniel 7. La cuarta bestia es un cuarto poder que se reinará en la tierra. Ese cuarto poder es Roma. De allí se levantaría el hombre de pecado, el anticristo, no de Jerusalén. ¿Quién les mintió eso? ¿Quién les engañó eso? Rivera nos engañó. Y por años se ha predicado y hemos enseñado esta doctrina. Miren, la conclusión que quiero decirles. Conclusión para predicar. Otra imagen. El futurismo
fue una estrategia teológica jesuita y diseñada para ocultar la identidad profética del papado. Por millones de evangélicos, hoy millones de evangélicos creen en el futurismo, sin saber que fue creado por la contrarreforma católica para destruir la interpretación profética protestante. Anda hoy a tu pastor, anda hoy a tu seminario bíblico, anda hoy y dile: pastor, quiero decirte que el anticristo ya vino y es el poder que tiene su sede central en Roma. El pastor te va a disciplinar, te va a decir: hereje, el anticristo viene del futuro. Es más, tú no lo vas a ver porque te vas a ir en el rapto. Aquí lo van a ver los que se quedan pecadores, pobrecitos. Esa doctrina es la doctrina futurista que nunca ha existido a través de la historia. Nunca ha existido esa doctrina a través de la historia. Fue creada dentro del Vaticano con hombres especialistas que se infiltraron en las iglesias, y esa es la enseñanza que nos dejaron. Y hoy en día todo el mundo predica eso. La invitación que tenemos que hacernos es: miremos al verdadero anticristo, el hombre de pecado, el que tiene su sede central en Roma. Y aquí están las fuentes históricas para que cada uno de nosotros deje la pereza y vaya a averiguar. Y averigüe por sí solo. Averigüe por sí solo qué se creía, quién era el anticristo. Averigüe eso. ¿Cómo creían los verdaderos protestantes? ¿Qué creían ellos? Y eso sí, aquí que nadie me puede echar la culpa a mí y decir: ay, el pastor está inventando. Hermano, lo que estoy diciendo y afirmando es la creencia de la cristiandad que estaba en contra de las doctrinas de Babilonia que surgieron allá en la iglesia de Roma, en el Vaticano. Muchos murieron por eso denunciando. ¿Sí? Ahora, escuchen, vamos a la otra imagen. ¿Cómo infiltraron y qué cambios hicieron los jesuitas con el futurismo dentro de la iglesia evangélica? Objetivo: infiltración. Este fue el objetivo: difundir el futurismo en iglesias protestantes para que ya no se aplicaran las profecías del anticristo al papado, sino a un futuro dictador mundial aún por venir. Ay, que los jesuitas hicieron un trabajo extraordinario, porque hoy toda la iglesia está viendo al anticristo como a uno que va a venir en el futuro, cuando el anticristo ya estuvo con nosotros y está acá y tiene su sede central en Roma. Pero a esto no le importa a nadie. Predicar de esto es decir mentira. Hoy hay que creer en la doctrina de los jesuitas. Hoy hay que creer en la doctrina de Rivera. Ahí sí eres bíblico. Pero cuando tú dices realmente la Biblia, ¿de dónde saldría el hombre de pecado? Es de Roma, no de Jerusalén. ¿Y dónde se sentaría? Es en la iglesia, no en un templo hecho de piedra que ni siquiera existe. Vamos a ir a otra imagen. Cambios en la predicación y enseñanza protestante. ¿Cómo cambiaron? Muchos predicadores modernos dejaron de predicar contra el sistema papal y comenzaron a enfocar su escatología en un futuro político anticristo, sin ver la realidad presente del engaño religioso. Gattan eso lo dice en su libro, página 122. Ahí mismo está la fuente para que ustedes puedan también analizarlo. Está en inglés, pero pueden traducirlo. La otra imagen dice lo siguiente: el futurismo fue llevar a los protestantes por medio de interpretaciones bíblicas populares y notas en Biblias como la Biblia Scofield, que propagó esta visión. Déjenme decirles, yo tengo aquí la Biblia Scofield. Sí, esta Biblia Scofield, yo la ando a propósito. Miren, siempre viene así. No sé cuál cámara me está ponchando. Voy a hacer que la cámara me ponche la de acá más cerca. Miren, la Biblia Scofield es una Biblia que fue creada específicamente con el pensamiento jesuita, porque todas las páginas donde habla del hombre de pecado y el anticristo, las pie de página lo manda al futuro. Revísenla en Daniel, revísenla en Apocalipsis. Todas las veces que identifica al hombre de pecado o al cuerno pequeño, la identifica como un personaje del futuro. Esta Biblia, yo tengo un tema enseñando específicamente cómo surgió esta Biblia Scofield. Así que la versión Biblia Scofield no es una Biblia genuina, original, su al pie de página. Es completamente jesuita, promovida por Scofield y con el pensamiento jesuita, y auspiciada por el sionismo. Yo lo explico muy bien en unas predicaciones, no es el tema de hoy, pero a través de esta Biblia la gente recibió y leía allí abajo: el anticristo viene del futuro. El anticristo dice que vendrá después que la iglesia sea arrebatada. ¿Dónde? Eso dice en la Biblia, eso dice el pie de página. Al pie de página está eso, no en la Biblia necesariamente.
Ahora yo quiero ir a otro personaje que promovió también esto. Manuel de Lacunza, en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, es un jesuita chileno, escribió el libro La venida del Mesías en gloria y majestad, bajo su seudónimo, su nombre, Juan Josafat ben Erza, fingiendo ser judío converso. Él vino, se dejó la barba, él dijo que era un rabino, vino con su mantito, su kipá, y la iglesia le dio la bienvenida. Él se cambió la figura de ser un judío, y cuando la iglesia le dio la bienvenida, porque hoy día la iglesia evangélica cree que todo el que se pone kippah es como alguien que predica realmente cosas muy nuevas, y les engañó y les metió el pensamiento de Lacunza. Lacunza adoptó el futurismo reveriano y lo difundió disfrazado como si fuera una revelación judía sobre la segunda venida de Cristo. Este tema lo voy a ampliar en el día jueves, acerca de cómo en realidad fue el pensamiento y cómo entraron estos hombres, hicieron desastres dentro de la iglesia evangélica. Edward Irving, la otra página, un pastor presbiteriano escocés, tradujo y promovió la obra de Lacunza al inglés en 1827. Ingrid difundió ampliamente el futurismo en el mundo angloparlante, dice, al traducir la obra de Lacunza. O sea, la obra que escribió Lacunza la tradujeron al inglés, luego la difundieron, y el mundo en el habla inglesa empezaron a enseñar que el papado ya no es el anticristo, que Lutero, que Calvino y todos los reformadores estaban equivocados, y que ahora el papado o el hombre de pecado, pobrecito, el papa es inocente, lo calumniaron toda la vida. Más de 1000 años lo calumniaron al pobrecito, no hizo nada. Ahora el anticristo sería un hombre que vendría del futuro. ¿Cuándo? No sabemos, ni se preocupen que nos vamos. La otra semana ya nos vamos en el rapto y venga el anticristo. Así que nunca lo vieron al anticristo, nunca estuvo entre nosotros. El anticristo no es un personaje, es un sistema, poder que tiene ahora su sede central en el Vaticano, y desde ahí ha influenciado al mundo y lo tiene borracho con sus doctrinas y ha hecho tanto daño. Noten, voy a ir a otra página, hablar de Scofield un poquito, teólogo estadounidense. Publicó la Biblia de estudio Scofield, justo lo que les enseñé, en el año 1909, con una nota futurista que influenciaron a millones de evangélicos. La Biblia Scofield fue el medio más efectivo para insertar el futurismo en las iglesias evangélicas. Esta Biblia que tengo acá, la Scofield, yo la traigo, no la ando esta Biblia, no la ando, pero la ando simplemente cuando voy a hablar de este tema. Yo la tengo para mostrar las evidencias nada más. Yo aquí al pie de página tengo todas las evidencias de cómo, no sé si pueden mostrar acá, al pie de página, todo esto es lo que la Biblia dice, pero aquí abajo hay notas que ponen como comentarios. Estos comentarios son los que salieron de la línea doctrinal y es pensamiento jesuita de Rivera. Ahí Rivera te dice, el anticristo no es el Papa. ¿El anticristo quién es? Es un hombre del futuro. Ni lo van a ver ustedes. ¿Por qué se preocupan? Nos cambiaron la cabeza. Hoy el enemigo de la iglesia es el que predica que el papado es el anticristo. ¿Cómo vas a decir que el Papa es el anticristo? Los protestantes. La misma iglesia. Así no comenzamos, hermanos. Así no comenzó la iglesia evangélica. Esto nos pusieron después. Esta doctrina tiene 200 años, hermanos. Es una doctrina completamente nueva. ¿Qué hacemos? ¿Qué hicimos? ¿Por qué cometimos el error de aceptar una doctrina que salió de Roma para que nos destruya a nosotros? Pero hoy hablar de esta doctrina, hoy decirle a la gente, mira, que el anticristo vendrá en el futuro, eso es bien bíblico. Pero decir que el anticristo es el papado es antibíblico y te disciplinan. Hoy decir la verdad es una disciplina. Y hoy decir la mentira, gloria a Dios, quien vive, Cristo vive. Ahí sí, todo el mundo nos aplaude. Hace 200 años que se está predicando esto. Busquen en la historia y registren si antes se enseñaba esto. Nadie enseñaba eso. Eso nos colocaron en los seminarios y en las iglesias. Cosa que uno nace en el evangelio, todo el tiempo nace. ¿Quién es el anticristo? Viene el futuro. ¿Quién viene el futuro? ¿Leíste la Biblia de dónde dice cuándo surgiría? La Biblia no dice que el anticristo surgiría en el futuro. La Biblia en Daniel 7 dice que el anticristo surgiría después de la caída de Roma, y Roma cayó en el 476 después de Cristo. La Biblia dice que de Roma saldrían 10
cuernos, salieron los vándalos, los celos, los ostrogodos, los godos, los visigodos, los anglosajones, los suevos, los lambardos. Y de en medio de ellos salió el poder que controló Europa y el mundo, que es la Iglesia Católica, que gobernó desde el 538 con su poder y autoridad sobre Europa hasta la Revolución Francesa. 1260 años de gobierno, y hoy la gente se olvidó de un milenio de historia que nos hizo la Iglesia Católica. El anticristo nunca estuvo entre nosotros, vendrá del futuro. ¿Quién les metió eso en la cabeza? Los jesuitas. Este pastor está loco. Vayan y averigüen, hermano. No me crean a mí, sean como los hermanos de Berea. Escriban allí, no se busquen en cualquier fuente de información. Escriban, estudien quién inventó la doctrina del rapto secreto. Escriben eso. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Soy un extremo defensor del arrebatamiento de la iglesia. Porque hay mucha gente que me dice: ay, este pastor no cree en el rapto. No creo en el rapto, pero creo en el arrebatamiento de la iglesia, que son dos cosas distintas. Dos cosas muy diferentes. Yo creo que el Señor vendrá por su pueblo y seremos arrebatados en las nubes para estar para siempre con el Señor. Pero no creo que la iglesia va a desaparecer en un rapto secreto y después de esa desaparición va a aparecer el anticristo. El anticristo ya está entre nosotros. Ese tema lo voy a dar en estos siguientes días. ¿Quién nos enseñó eso? ¿Quién nos engañó? ¿Por qué surgieron esas doctrinas? A Martín Lutero, si resucitara hoy, le dirías: Martín Lutero, usted que criticaba tanto la doctrina católica, hábleme un poquito del rapto secreto. Martín Lutero dice: perdón, ¿del qué? Del rapto secreto. ¿Qué es eso? El rapto secreto, que vamos a desaparecer. ¿Cómo? ¿Que vamos a desaparecer en un rapto? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué está leyendo? ¿El Corán? No, la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia que va a haber un rapto secreto? No, pero es que así me dijo mi pastor. Así le enseñaron. ¿Pero dónde está? Martín Lutero, entrar a la iglesia evangélica hoy en día, se desmaya, se muere de nuevo. Porque Martín Lutero fue perseguido por el papado, que es el hombre de pecado, el cual él mismo dijo que él era el hombre de pecado. Martín Lutero escribió literalmente de puño y letra diciendo quién es el anticristo. Calvino escribió de puño y letra quién es el anticristo. Tomás Cranmer escribió quién es el anticristo. Todos estos personajes como John Wesley, como Catar Mater, Henry, Isaac Newton, todos estos personajes como valdenses, Juan Jos, que fue quemado en la hoguera, todos dijeron quién es el anticristo. Y ahora vienes a decir que el anticristo no ha venido. O sea, nosotros, ¿quién nos mató? Un fantasma. O sea que nosotros fuimos quemados ¿por quién? Una locura. Somos traicioneros de la fe de nuestros padres, de los que realmente interpretaron la Biblia como es, identificaron al hombre de pecado y lo llamaron por su nombre. Y hoy día la iglesia le dio la espalda, y no tiene culpa la iglesia, porque lo aceptaron a los infiltrados y ellos nos lavaron la cabeza. El anticristo vendrá en el futuro, no lo vas a ver, porque tú te vas en un rapto la otra semana ya. Así que pobrecitos los que se quedan acá. Hermano mío, hemos caído en una doctrina fabricada en Roma y hoy lo han soltado, somos bomba. Y aquí va a haber gente a favor de lo que digo y también va a decir que yo estoy engañado. Créame, me quedo con la doctrina que siempre se ha creído, a volcarme a la doctrina que tiene hace 200 años. Recién ha surgido esta doctrina. Es una doctrina nueva. Una vez un marino me dijo: pastor, tú estás predicando una doctrina nueva. ¿Cuál nueva? Le dije. Tú estás predicando que Cristo va a venir por su iglesia en la segunda venida de Cristo. Le dije: sí, yo estoy esperando la segunda venida de Cristo, donde Cristo va a venir por su iglesia. Y me dijo: no, antes de la segunda venida de Cristo el Señor va a venir a raptar a su iglesia. Y le dije: muéstrame con una evidencia bíblica. Ay, entonces tú estás enseñando una doctrina nueva. No, le dije, la doctrina que enseño yo es una doctrina antigua y viene desde la Biblia. La doctrina que vienes tú, escríbeme allí en tu computadora, ahorita en mi delante, ¿quién inventó la doctrina del rapto? A ver, escríbeme, quiero ver el resultado. Y escribió: ¿quién inventó la doctrina del rapto? John Nelson Darwin. ¿En qué año? 1830. Ah, muy bien. ¿Te das cuenta que el que predica la doctrina nueva eres tú? No yo. Yo predico una doctrina bíblica y antigua. Tú estás predicando una doctrina nueva, nuevecita. Ahora, avanzo porque ya termino, no se preocupen. ¿Sí? Quiero leer una vez más esa última cita que hemos leído. ¿O no? Las conclusiones, ¿no? La siguiente página. La conclusión dice así:
el futurismo nació en Roma. ¿Dónde nació? En Roma, no nació en nuestras iglesias. No es bíblico el futurismo, hermano. O sea, ¿qué es el futurismo? Creer que el cuerno pequeño, el papado, el hombre de pecado, el anticristo va a venir en el futuro. Eso es mentira. Él ya está entre nosotros. Siempre los tuvo, desde el 538 con poder. Ahora, miren, ve. Pero entró al protestantismo a través de hombres influyentes en el mundo anglosajón. Hoy es la escatología dominante, sin que muchos sepan que fue diseñada para proteger ¿a quién? Al Papa. Esa doctrina se creó para proteger al Papa, al culpable, al verdadero anticristo. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Esta noche yo quiero decirles a cada uno de ustedes, yo no tengo la intención de engañar a nadie. Y una cosa más les voy a decir, no se queden con lo que yo digo, vayan y averigüen, estudien, háganse esta pregunta: ¿dónde dice la Biblia que después del arrebatamiento de la iglesia nosotros no veremos al anticristo, sino que lo verán aquí? Póngame ahí una cita bíblica para que poder ver. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Mientras yo lo busco aquí, ustedes también van a ir viéndolo allí. Y quiero terminar con esta cita bíblica mortal. Este verso yo lo leí en la Confederación de Pastores y les hice una pregunta con este versículo y terminó con una sola pregunta. Terminé en esa reunión dividiendo dos grupos de pensamiento. La pregunta que yo les hice en la plena conferencia pastoral fue la siguiente. Escuchen la pregunta que voy a hacer mientras ustedes buscan segunda de Tesalonicenses 2 verso 3. Escuchen lo que voy a decir. Esta es la pregunta que yo les hice y esta es la pregunta que les hago a ustedes. Miren, les voy a hacer esta pregunta a ustedes. Escuchen bien la pregunta. ¿Quién es primero? ¿Quién va a venir primero? ¿El hombre de pecado? ¿O va a venir primero el arrebatamiento de la iglesia? ¿Quién va a venir primero? Primero va a venir el rapto de la iglesia, ¿verdad? Y después el hombre de pecado, ¿verdad? Eso es lo que nos han enseñado, ¿eh? Es lo que dicen, ¿verdad? Sí. Yo quiero decirles y preguntarles, ¿dónde dice eso en la Biblia? Pregunto, ¿dónde dice la Biblia que primero viene el arrebatamiento de la iglesia y después viene el hombre de pecado? Yo voy a poner un texto bíblico y ustedes me ponen un texto bíblico donde diga lo contrario. Lean cómo dice aquí. Pablo dijo muy claro: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de... El apóstol Pablo, si miran el título de su Biblia, es la venida del Señor. La manifestación del hombre de pecado va a ser antes de la venida de ¿quién? ¿Y para qué viene Cristo? Para llevar a su pueblo. En la primera venida vino para morir, en la segunda viene para salvar a su pueblo, llevarlos. Hermanos, les voy a decir una cosa. Pablo le dijo a la iglesia: nadie les engañe, porque va a haber dos acontecimientos que van a suceder antes de que el Señor venga por su pueblo. Acontecimiento número 1, apostasía. Acontecimiento número 2, la manifestación de ¿quién? La manifestación del hombre de pecado. Y luego ¿quién? El Señor por 100, por su iglesia. Pero es que cuando ustedes agarran la Biblia al revés, ahí primero viene el hombre de pecado. No, primero viene el arrebatamiento de la iglesia. Y después viene ¿quién? El hombre de pecado. Al revés no leen la Biblia. Agarren la Biblia por su derecho, así, para que vean que primero viene el hombre de pecado. El hombre de pecado ya está entre nosotros. Su sede central es en Roma. Desde ahí ha engañado al mundo entero con su influencia y su veneno mortal. Es peor que una cobra el veneno que tiene, porque su surgimiento es por obra de Satanás, dice el libro de Tesalonicenses. Y que el Señor nos ayude, porque realmente hablar contra el papado es meterse con el mismo enemigo, ¿sí? Y siempre está presto para silenciar a sus enemigos. Pero ¿a quién le importa eso, verdad? Que el Señor, hermano, nos ayude en esta noche.
Y que cada uno de nosotros podamos determinarnos en nuestro corazón poder servir a Dios conforme dicen las Escrituras. Hay que sacar de nuestras iglesias la falsa enseñanza del rapto secreto, porque no va a haber una desaparición de la iglesia antes que venga el hombre de pecado. El hombre de pecado ya está entre nosotros y ya se va a levantar de nuevo en estos días. Va a ser algo que es impresionante, que el mundo no lo sabe, ni siquiera lo sabe. Estos temas también lo vamos a dar en los temas que vienen del día jueves y el día sábado. Que Dios nos ayude y nos dé la fuerza suficiente para poder pelear contra ello. Dios lo bendiga. Amén.